palabra o para que así hagamos esto más organizado. Entonces estaba diciendo que les voy a dar unas estrategias para, de pronto, para que estudien y sobre todo para temas que tengan que ver con matemáticas, con números, para que les quede más fácil asumirlos a ustedes y aprenderlos. Miren, el cerebro funciona básicamente como una máquina de pinball. Todos han jugado pinball alguna vez. Usted lanza por aquí la bolita llega acá arriba, comienza a golpear unos ítems, pues en cada ítem que golpee, y aquí hay unos lanzadores que vuelven y tiran la bola hacia arriba, de tal manera que ella comienza a golpear aquí en medio de los, ¿cómo se llaman estos? De varios punticos, y usted va haciendo un puntaje. Así funciona el pinball y así más o menos funciona el cerebro. Supongamos que el cerebro es así. Usted lanza una idea y él comienza a conectar en diferentes partes del cerebro y a golpear diferentes partes del cerebro a medida que cuando la idea se lanza, supongamos que lanzamos esta idea y golpeamos estas cuatro partes del cerebro. Cada vez que usted lance la misma idea, ella va a golpear estas cuatro partes del cerebro. Entonces las cuatro partes del cerebro, las cinco partes del cerebro se van a unir. Estas uniones, hagamos cada cosita de esta, haga de cuenta que es una neurona. Esas uniones, eso se llama una unión sináptica. Las neuronas se acostumbran a unirse y a pensar cada vez que usted le lanza una idea. Entonces se acostumbran a unirse y a pensar. Si usted lanza diferentes ideas, se van a alumbrar diferentes partes del cerebro porque diferentes partes del cerebro tocan diferentes ideas. Ahorita les voy a decir por qué les estoy dando esa introducción. La mente, todo el mundo creyera, la memoria de uno, que es como una pizarra donde uno puede escribir, pero resulta que a veces la memoria de uno no es como una pizarra sola que uno puede escribir, sino que es borrosa. Es borrosa, por eso usted, algo que vio en esta clase, o que vea en esa clase ahora, a usted se le va a olvidar dentro de 2 o 3 horas. Y usted va a decir, ¿de qué fue que hablamos? Es más, si usted hace un experimento y dentro de 3 días trata de acordarse de lo que se habló en la clase, posiblemente usted no se acuerda más de un 10%. En 3 días, normalmente casi todo se ha ido. Eso sucede por una cosa, y es porque nosotros tenemos la memoria de trabajo, que es esta difusa, y tenemos una memoria grande, que es la memoria a largo plazo, que es como un almacén. Es como un almacén logístico, donde tenemos que traer cosas de la memoria de trabajo para esta memoria de largo plazo. Y entonces aquí va la enseñanza de cómo se hace eso. ¿Cómo se logra eso? Pues miren, cuando uno está aprendiendo, uno aprende todo lo que usted está viendo, lo está viendo aquí en la parte del frente del cerebro. En la parte frontal del cerebro usted está aprendiendo todo, pero lo que está grabando, lo está grabando en diferentes lugares del cerebro. Entonces, cuando usted está aprendiendo algo, él está yendo a los diferentes lugares del cerebro, los punticos que mostramos ahora del pinball, y está tomando los recuerdos que se parecen a ese recuerdo, a eso que usted está aprendiendo. De tal manera que si ahorita vemos algo de suma, su cerebro va a la parte del cerebro donde tiene asociada la suma y la trae para entender qué es una suma. Si hablamos algo de activos y usted se acuerda algo de activos, va a la parte del cerebro donde están los activos, va a la parte del cerebro donde usted guarda la información del patrimonio y eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando el cerebro se llena de tanta información durante un día, entonces usted ahora recopila la información de la clase, pero además de eso, usted ahora quizá tenga una segunda clase y recopila información de esa segunda clase, y por la tarde se pone a estudiar otra materia y recopila información de la materia, y por la noche se pone a ver una novela o se pone a ver una película y recopila información de la película, y aparte de eso las noticias, mataron a 5, apuñalaron a 4 y está subiendo las cifras del COVID y todo eso. Entonces su cerebro está llenando de tanta información que su cerebro está lleno de elementos positivos con elementos negativos y su cerebro queda saturado. Cuando su cerebro duerme, su cerebro limpia de nuevo. Al otro día se llena y se satura y su cerebro duerme y limpia de nuevo. Cada vez que su cerebro duerme y limpia de nuevo, su cerebro fortalece estas partes donde había quedado la información que usted vio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que así es que uno estudia. Cuando uno estudia, uno normalmente tiende
usted va a presentar un examen y entonces usted vio la clase y por allá el sábado, hoy ve la clase y por allá el sábado llega y estudia todo lo que leyó, todo lo de la materia. O hace la lectura o hace la tarea o la hace el día domingo a última hora porque todos somos colombianos para la materia del día lunes. Y así es que uno normalmente estudia. Resulta que esto es como si estuviera construyendo una pared de ladrillo. Y como usted metió todo de una vez, entonces el ladrillo, el cemento no alcanzó a pegar y le quedó así mal construido y se ve de esta manera. ¿Cuál es la recomendación y cómo es que se debería estudiar según los neurólogos? Usted comenzar a estudiar un poquito cada día. Un poquito el lunes, un poquito el miércoles, un poquito el jueves, un poquito el sábado, un poquito el domingo. Y así el cemento alcanza a pegarse y la pared le queda de esta manera. El problema es que uno en vez de quedar la pared de esa manera, uno en vez de estudiar un poquito cada día, estudia todo de una vez. Y por eso la pared le queda así. Entonces lo que los neurólogos han descubierto es que el cerebro en el día procesa toda la información, pero si usted comienza a soltarle, a ir reforzando información día a poquitos cada día en diferentes espacios de la semana, así sean 25 minutos, media hora, una hora, para diferentes cosas, su cerebro va a comenzar a asimilar más. Y una vez que usted estudie, usted debería levantarse, salir, oxigenarse, correr, trotar, caminar o ir a hacer un oficio, ir a hacer otra cosa, para que su cerebro descanse y procese la información de lo que estaba haciendo. Porque si no, lo que va a pasar es que va a quedar esto aquí. Otra cosa que podría hacer es dormir, porque recuerden que cuando usted duerme, que cuando usted está durmiendo, está limpiando estas neuronas para que queden limpias, para que reciban nueva información de lo que está haciendo. Y voy a terminar con esto. Esto es una estadística que se ha sacado acerca de los repasos que la gente hace para estudiar. Mire que esta es la primera clase. Se hizo una clase, se tocó un tema cualquiera. El primer día recuerdas el 100%, al segundo día recuerdas más o menos el 70%, 50%. El tercer día ya vas más o menos por un 40, un 30%. El cuarto día y se va borrando la información de lo que se estudió. Esta fue la primera clase. Estos son todos los días que van pasando. Esta es la cantidad de recuerdos que tú tienes de esa clase. Mira cómo se borran los primeros cinco días. Usted ya no recuerda nada de lo que se vio en la clase. Si usted hace un primer repaso al tercer día, usted vuelve a recordar el 100% de lo que vio en la clase. A medida que pasa el tiempo, pues usted va olvidando cosas, pero mira que con un primer repaso, usted al menos termina recordando el 40% que lo vio de lo que vio en la clase alrededor del día 20 al día 30. Sigue recordando muchas cosas. Si usted hace un segundo repaso, digamos que lo hizo una semana después, mira que su nivel de recordación es mucho más alto y se mantiene más tiempo. Si hace un tercer repaso, se mantiene más tiempo. Pero estos repasos no son en un mismo día. Estos repasos deben ser espaciados para permitir que el cerebro ha dormido, ha descansado, ha reposado y ha logrado almacenar la información. Esto es más o menos lo que los neurólogos han estudiado de cómo uno debería estudiar y cómo funciona el cerebro para aprender. Por eso a veces, yo sé que a uno no le enseñan esta información y por eso a uno le queda tan duro aprender las cosas y sobre todo cuando son temas de matemática y temas como los que vemos en esta clase. Entonces ahí les dejo esa información para que ustedes, los que quieran, la aprovechen y pues mejoren un poquito sus estudios, su capacidad de lo que van aprendiendo y de lo que van recordando. Y lo que alguna vez les había dicho, antes de un examen, usted siempre debería dormir, porque el cerebro cuando duerme, además de eliminar las toxinas del cerebro, está recordando y reorganizando la información del día y ahí es cuando aprende realmente el cerebro. El cerebro aprende en el momento en que está durmiendo. En ese momento es que coge la memoria temporal y lo pasa a la memoria a largo plazo. Yo sé que no es tan consecuente, pero si uno tuviera unos exámenes muy seguidos, lo mejor sería que uno repasara algo y durmiera otro poquito,
volviera a repasar y volviera a dormir, porque a medida que tú duermes, el cerebro entra en estado RAM y el cerebro guarda toda la información. Puede que suene loco, pero es la forma en que los científicos han descubierto que funcionan nuestros cerebros. Así que ahí les dejo para que lo usen para sus estudios. ¿Algún comentario al respecto? ¿No? Bueno. Vamos a darle entonces a este tema de diagnóstico financiero. Diagnóstico financiero, como ustedes lo leyeron, es más o menos como poner bajo una lupa a la empresa, como coger y revisar todas las situaciones de la empresa y ponerlas bajo una lupa. Pues como cuando uno va al médico y el médico, tú le dices, no sé qué me pasa, tengo este dolor, tengo esta situación y esto, y el médico te revisa. Y lo que hace es que te manda unos exámenes y te revisa exhaustivamente. Y después de esos exámenes se le hace un diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? El diagnóstico no es la cura, sino que el diagnóstico es decir lo que él piensa que tú tienes y hacia dónde deberías dirigirte para mejorar. Eso es un diagnóstico. Aunque hay gente que se cura solo con ir al médico, pero lo normal es que el diagnóstico no te cure, sino que lo que te cure es que tú sigas los pasos que él te ha dicho que debes hacer para mejorar. Entonces, el primer paso es revisar cómo está la empresa. Una vez que revisemos cómo está la empresa, pues vamos a poder decir, mira, yo creo que por aquí es donde deberíamos arrancar, deberíamos hacer esto y esto y esto. Prácticamente las herramientas de este curso son encaminadas a pautas que se pueden hacer una vez realizado el diagnóstico financiero o pautas que ayudan al diagnóstico financiero. Entonces, decía la lectura que hay dos tipos de análisis que se hacen en el diagnóstico financiero. Uno es el cualitativo y otro es el cuantitativo. Volviendo al ejemplo del médico, es como el médico primero llega y tú te sientas y comienza. ¿Tú cómo se llamas? ¿Cuál es tu edad? ¿En su familia alguien sufre de algo? ¿Usted ha tenido alguna enfermedad? ¿En su familia hay diabéticos? ¿En su familia fuman? ¿En su familia tal cosa? Y te hace un poco de preguntas que usted dice, después de 15 minutos, usted dice, bueno, ¿y cuándo es que me va a revisar? Porque uno se molesta, porque uno dice al médico, nomás se sienta y a escribir, y a escribir, y a escribir. Entonces resulta que el médico lo que está haciendo es un análisis cualitativo primero. Todo eso que él escribe allí hace parte de un análisis cualitativo, el peso, la altura, si hay antecedentes familiares y todo eso es un análisis cualitativo, porque el primero debería revisar cualitativamente eso. Y una vez con eso en mente, él ahora sí le dice, súbase a la camilla, quítese la blusa, quítese la camisa, venga, y coge el estetoscopio y comienza a hacer toda la revisión que tenga que hacer. Porque esa es la segunda parte de cualquier análisis, de cualquier diagnóstico. Entonces, siempre hay que comenzar por un análisis cualitativo. Brian David, ¿cuál es la primera parte del análisis cualitativo que se hace para una empresa? Profe, pues lo que pude leer referente al análisis cualitativo es que se estudia la ubicación de la empresa y todo lo que tenga que ver con pues ahí no me acuerdo muy bien, pero la ubicación de la empresa y no, profe, no me da estos momentitos, no me acuerdo bien, hombre, profe. El otro Brian, ayúdele a su tocayo. Buenos días, profe. Buen día. Pues, primero hay que tener en cuenta pues pues como decía más o menos la lectura, lo que usted pues trataba de decirnos, darme a entender, pues que la empresa puede medir numéricamente. Antes de iniciar pues cada cálculo, contextualizar el tipo de empresa a la que se realiza el estudio y determina su situación comercial. Más o menos pues eso puede también lograr entender, profe.
Señor Wilmar, ¿cómo le ha ido? Dígame, ayúdele a sus compañeros cuál es el primer paso del análisis cualitativo. Buen día, profe. Buen día. Profe, pues de acuerdo a la lectura, lo que más comprendí pues, sobre el análisis cualitativo es que la empresa tiene que tener en cuenta información inexacta. Digamos, esa es la base de partida, ¿no? Una información confiable. Entonces, esta información viene proporcionada de, como decía usted en los ejemplos, cosas que no son, como le digo, cosas que no están físicamente proporcionadas, por ejemplo, como pues, que no están proporcionadas en números. Podría ser información de proveedores, en la parte productiva, información de el material con que se realizan los productos y todo Gracias. lo que tiene que ver con el entorno y eso. Gracias, Wilmar. Este, Sebastián, ayúdele a su compañero Wilmar cuál es el primer paso del análisis cualitativo. Pues el primer paso es conocer sobre la constitución y origen de la empresa, pero antes de eso hay que tener en cuenta el tipo de empresa. Sí, señor, ese es el primer paso. Lo primero que vamos a ver cuál es el tipo de empresa en la constitución y origen de la empresa. Entonces, cuéntame. Y tener en cuenta la actividad comercial a la que se dedica. Sí, señor. Creo que todo eso va en la primera parte. Todo eso va en la primera parte. La actividad comercial a la que se dedica está dado por un número que se llama el CIU. Esto tiene como si fuera una sigla como rara, como si fuera un simio hablando. El CIU es la Clasificación Internacional Industrial Uniforme. Es un número, por ejemplo, el 4350. Dice que se dedica a una empresa que se dedica a venta de fármacos. O el 4676 puede ser una empresa que se dedica a venta de combustibles. Entonces son números que hay que están en el registro único tributario de la empresa, donde se dice a qué se dedica la empresa, qué es lo que la empresa hace. Por ejemplo, si usted va y saca un RUT a la DIAN, entonces le van a preguntar a usted ¿para qué va a sacar el RUT? ¿Qué va a hacer? Y usted le dice, no, ¿qué dice Orlando? Dice, no, yo voy a vender rifas o voy a vender revistas. Entonces usted le dan un CIU que puede ser el 6778, que es venta de artículos por catálogo, por decir algo. Si usted es un profesional contable o es un abogado, le van a dar un CIU que diga que los suyos son servicios profesionales. Depende el CIU, su empresa está clasificada de una manera diferente. Y lo segundo que vamos a ver en la constitución de origen de la empresa es el tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa es muy importante. Existen empresas que se llaman grandes empresas, existen empresas que llaman pymes y existen empresas que llaman microempresas. Son los tres tamaños clasificados en Colombia y creo que lo veíamos en una lectura pasada también. El segundo aspecto, señorita Brenda. Brenda no está. Caleb. Cuénteme. El segundo aspecto, los aspectos comerciales. Ajá, ¿y qué vemos dentro de los aspectos comerciales? Se indaga sobre los productos o servicios de la organización que ofrece la compañía o organización. Ok, miramos qué productos se venden, qué clientes darle más tenemos.
Bueno, tenemos los clientes. Listo, Brenda, gracias. Listo. El tercer aspecto, Caleb, ¿me ayudas? Sí, el tercer aspecto son los aspectos de producción. Y ahí se evalúan los tiempos que se lleva fabricando los productos y todo eso. Ok. Y el cuarto aspecto, Diana Marcela, ¿me ayudas? Bueno, Diana tiene problemas, Elizabeth. ¿Cuál es el siguiente aspecto? El aspecto tecnológico es ¿De el qué se trata? que tiene que ver con todos aquellos procesos, por así decirlo, o instrumentos que cuenta la empresa que le permiten lograr los objetivos que se ha propuesto. Ok, gracias. Ingrid Ayana, el siguiente. Hola, profe, buenos días, compañeros. Consideraciones económicas. Aquí dice que se tiene que tener en cuenta. Ay, papi, viene. Mira, clase. Aquí dice que tenemos que tener en cuenta las condiciones por las que atraviesa pues el país, ya que pues hay momentos que puede subir los ingresos, pues se puede decir. Hay momentos que también se puede bajar la economía, ya que pues los dos pues genera un impacto, ¿no? Entonces pues hay que tener en cuenta eso. Ok, gracias. Entonces, una vez visto el análisis cualitativo, que es como les digo, todo ese listado que coge cuando se va al médico y el médico le pregunta a usted de todo menos que tiene, porque primero le preguntan acerca de la familia y cuándo cumple años y cuál es su color favorito y todo eso. Después vamos a hacer análisis cuantitativo. En el análisis cuantitativo vamos a hacer dos análisis principalmente, el vertical y el horizontal. Giancarlos, ¿qué es algo vertical? Giancarlos, ¿cuándo decimos que algo es vertical? ¿No? Entonces, Luis, Esprilla. ¿Y Fernando? Profe, Claro, cuente. pues lo Profe. que... pues va a hablar él. No, hágale. Pues leyendo, pues, el análisis vertical es como que consiste como identificar, pues, la situación en la que se encuentra, los resultados, y pues dar todos los resultados y todo lo que se hace pues, en un año, pues, de todo lo que se hace. Pues de pronto puede ser eso leyendo aquí rápidamente, profe. Leyendo rápidamente, yo creo que ya había leído ese texto por ahí 4 o 5 veces.
No necesitaba leerlo rápidamente Sí, en este sí. momento. ¿Para usted No, qué es pues algo no me ha vertical? fijado muy bien. ¿Para usted qué es algo vertical? ¿Qué le dice la palabra vertical? Pues vertical, profe. Pues una línea, profe. Vertical es una De línea. perpendicular de pronto, así que se puede decir. Perpendicular. No me queda muy ¿Perpendicular a qué? mal. Pues, o sea, hablando así, la frase, pues una línea, pues, perpendicular en un plano de imagen del nivel. Pero una línea así, una línea así, una línea así. Ay, profe. Ay, profe. Dícese perpendicular en la geometría que yo aprendí euclidiana de cuando estaba en cuarto de primaria, que Sí, eso. perpendicular es cuando usted tiene dos líneas una al lado de otra, pero en ninguna parte decía que vertical, o a no ser que mi profesor de cuarto de primaria me hubiera engañado. Luis Fernando, ya que no le van a hablar ahorita, cuéntele a su amigo Giancarlos que es vertical. No, pues, profe, por lo que yo leí y entendí, ¿no? En Pues cuarto de yo creo primaria. que es como la suma de todos los activos que tiene la empresa y se divide por los, por los, se me escapa la palabrita. Ay, se me escapa la palabrita. No, pero primero dime, Señor. para ti ¿qué es vertical? ¿Para ti qué es algo vertical? Pues, como te dice, lo que le enseñan ahora en primaria, pues el Ajá. vertical es una posición, digamos, o digamos cuando uno en física, más que todo le enseñan a uno que uno debe correr en forma vertical y horizontal, entonces como digamos la guía. ¿Y uno en física corre en forma vertical? Increíble. Ustedes le enseñaban a volar y todo. Caleb, ya que quiere participar, cuénteles a sus amigos que es vertical. Señor. Cuente, Caleb. Buenos días. Bueno, vertical es fácil, o sea, se refiere a una línea que está ubicada, podemos decir, en sentido hacia arriba o en sentido hacia abajo. Eso es vertical. Y horizontal se toma extremo derecho y extremo izquierdo, o viceversa. Eso nomás es. Sí, señor Caleb, muy bien. Profe, en este caso sería en una brújula, sería vertical, sería sur y oriente, ¿no? Sur y norte. Y horizontal sería oriente y este. Exacto. Exacto. Exacto con C. Profe, tenía una consultica, disculpe, del tema anterior, sino que le estaba alzando la mano y de pronto no. Cuando usted dice la constitución de la empresa, en el RUT también se mira qué forma jurídica lleva la empresa. En este caso sería, ejemplo, asociación, asociación. ¿Estás emocionado por el tema de la Asociación. Está Señor. Emocionado por el tema de la SA y la SAS y la LTDA. Eso, porque como en el RUP pues, creo que trae esa información, lo que he mirado pues así en ejemplo, entonces Claro que sí, pues, la constitución no viene eso. Lo que pasa, José Luis, es que la constitución de la empresa es algo que para una persona que está leyendo un análisis financiero es muy obvio, porque está en el nombre. Entonces, por eso de pronto allí no lo tocan. Pero para conocimiento de todos, las siglas que trae el nombre de una empresa indican más o menos el tipo de empresa que es. Normalmente en Colombia, si es una SA, como Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura SA, es una sociedad anónima. Es una empresa en la cual hay por lo menos más de 25 socios y en la Cámara de Comercio nunca te va a decir los nombres de cuáles son los socios, por eso es anónima, porque nadie sabe en teoría quiénes son los socios. Aunque para el caso de Sociedad Portuaria, como tiene socios tan grandes,
uno sí sabe quiénes son los que tienen las mayores participaciones. Si es una sociedad SAS, es una sociedad de acciones simplificadas. Es un tipo de sociedad nueva en Colombia que salió hace por ahí 3 años, 4 quizá, donde se permite que personas naturales creen una sociedad anónima, pero por acciones simplificadas. No tienen que ser más de 25 socios y le da ciertas prebendas frente al comercio. Si es una sociedad LTDA, es una sociedad limitada, donde lo que quiere decir es que el riesgo de la empresa o el riesgo de la accionista está limitado al monto de sus aportes. Es decir, si yo aporté 10 millones de pesos para constituir la empresa y la empresa se quebró, pues yo solamente pierdo los 10 millones de pesos. En el caso de que no fuera una sociedad limitada, la sociedad limitada nació fue para cubrir empresas pequeñas que eran de algunos socios, personas naturales, que no crean sociedades limitadas. Por ejemplo, si alguien no crea una sociedad limitada, usted abre una tienda y su tienda se quiebra y le queda debiendo plata a alguien, le tiene que pagar hasta el final el monto de su plata porque no hay una limitación de la propiedad. Por eso, si una persona tiene una tienda, una ferretería, cualquier negocio de eso, cualquier chozo de eso, si no es limitada, quiere decir que no tiene limitación en cuánta plata puede perder. Y puede perder toda la plata que sea necesaria hasta que pague cada una de sus deudas. Esa es básicamente la diferencia de eso. Volviendo al vertical y horizontal, solamente te hago una pequeña aclaración, José Luis, y es que norte-sur sí es vertical en el caso de la brújula, y en el caso de la orientación, y cuando des las otras dos coordenadas, tienen su nombre anglicano y su nombre castizo. El nombre castizo occidente-oriente y el nombre anglicano este-oeste. Así que no puedes revolver diciendo oriente-oeste, porque estarías haciendo como un error lingüístico. Deberías decir este-oeste o oriente-occidente, que sería el vertical. Y Okay, para el caso que nos ocupa, vertical es cuando tú tienes una raya de arriba para abajo, como dijo Caleb, de abajo hacia arriba. Por eso en física, señor Luis, no podías haber hecho física vertical, porque a no ser que te estén enseñando a volar o a subir escaleras. Profe. Cuénteme. No, o sea, yo digo en física, bueno, educación física. Ajá. Que ahí sí le enseñan a uno los movimientos laterales y hacia el frente, y el profesor le enseña a uno qué es vertical y qué es un movimiento horizontal. Bueno. Por eso, de pronto no me puede explicar. Volvamos al análisis vertical. El análisis vertical entonces va a determinar la estructura y participación de las partidas dentro del mismo periodo. Por lo que es vertical, yo lo que voy a hacer es este análisis de esta manera, de arriba hacia abajo, y lo que voy a hacer es tomar una partida. En el caso del estado de resultados vamos a tomar la partida de los ingresos y vamos a analizar todas estas partidas verticalmente correspondientes frente a los ingresos. ¿Por qué los ingresos? Porque los ingresos siempre debería ser el valor más alto, porque es el valor principal. Y lo que vamos a ver con estas partidas, cuando las pongamos en términos de porcentaje, es qué porcentaje de estas partidas es parte de los ingresos. Es decir, qué participación de los ingresos tienen estas partidas. Por ejemplo, costos. Si yo tengo un costo del 70%, quiere decir que el costo se me comió el 70% de mis ingresos. Si yo tengo un gasto del 10%, quiere decir que el gasto se me comió el 10% de mis ingresos. Entonces, si viéramos un pastel, es decir, que ya nos estamos comiendo parte de los ingresos y nos van quedando rebanadas más pequeñas. Haga de cuenta un pastel donde vamos repartiendo, y si repartimos el 10, luego el 20, luego el 30, vamos repartiendo parte del pastel y van quedando rebanadas cada vez más pequeñas del pastel. Eso es lo que significa esto. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Y para el caso del estado de situación financiera, recuerden que aquí en este lado tenemos los activos, en este lado tenemos los pasivos y el patrimonio. Y en análisis vertical es que vamos a analizar todos estos, y todos estos, ustedes ven que es verticalmente, vamos a analizarlo respecto al total de los activos, no de los activos corrientes,
ni de los activos no corrientes, ni de los pasivos, ni del patrimonio, sino del total activos, total activos. Entonces, esas son las dos partidas que vamos a tomar cada una, el ingreso en el estado de resultados y el activo, el total activo en el estado de situación financiera. Y entonces lo que vamos a coger es, por ejemplo, un estado de resultados y vamos a coger las ventas. Como vamos a coger las ventas y vamos a analizar todo esto respecto a las ventas, pues el primer rubro sería ventas dividido ventas, pues me da el 100%. ¿Sí? Simplemente la fórmula es la partida que vamos a analizar en el caso de costo de ventas, 12.089 dividido 20.419. Y a esa división la multiplicamos por 100 para que nos den términos de porcentaje. Siempre que usted necesite que algo le quede en términos de porcentaje, usted lo multiplica por 100. Esa es la razón por la cual multiplicamos por 100. Vamos a hacer este ejercicio. Mayra, ¿me ayudas? ¿Cuánto te daría el porcentaje del costo de venta sobre las ventas? En este momento los invito a que todos saquen una calculadora, cojan su celular, lo pongan en modo calculadora. Y Profe, ¿cómo es que se realiza la operación? Primero se divide 12.089 dividido por 20.419 y ahí se multiplica por 100. Así es. ¿Cómo? Ah, ya. Pero a mí me dio algo, no sé, un poco de números ahí. Un poco de números. Y en términos de porcentaje, de poco de números, ¿cuánto es? Me dio que 59 puntos, yo no sé qué. Un momentico lo vuelvo a hacer. Yo no sé qué en el punto 2. Un momentico lo hago ahí rapidito. Por 100. Me dio 59.2. 59%. Sí, señora. 59%. ¿Quién me ayuda con el siguiente? La utilidad bruta. Y a Marcela. Profe, usted no me pidió la palabra. Ay, no. Profe, yo. Profe, buenos días. Profe, yo. ¿No le puede responder, profe? Perdón, compañera. Profe, ahorita no le pude responder porque tenía en el portátil y allí no podía, el audio no me funcionó, entonces tuve que pasarme al teléfono. Okay, en la siguiente, pues, en utilidad bruta a mí me dio 40%. 40,8. Una recomendación, a manera de recomendación, una cosa que funciona muy bien para estas clases virtuales es que se consigan unos audífonos o cojan el manos libres del celular y se lo conectan al computador. Eso les va a ayudar a interferencia porque normalmente los manos libres tienen supresión de ruido. Como están hechos para llamadas, tienen supresión de ruido, entonces eso le ayuda a que ustedes en una videoconferencia pues lo manejen mucho mejor. Así no van a tener problemas. Es más, los que tengan problemas con el micrófono del computador, usted le ponen manos libres al computador y irá a funcionar mucho mejor. ¿Quién me da gastos de administración? ¿Cuánto? Yo, profe. 5%, profe. ¿Quién me da gastos de ventas? 31.2%. 31.2%. Utilidad operacional, ¿alguien diferente? $4,4%. 4,4, muy bien, Caleb. Ingresos operacionales sería el 0,5. Gastos financieros. 3.0%. 3, bien. Los valores que siguen de ahí abajo son muy pequeños. Ahora, ¿cómo vamos a analizar esto? El análisis vertical no solamente son las cifras que se dieron, sino que usted va a pasar
especial atención a cuáles son las cifras más representativas. Entonces, aquí podemos hacer algunas cosas como algunos análisis con estas cifras. Por ejemplo, el costo de ventas es el 59% de las ventas. O sea que prácticamente es como si usted tuviera una torta y en solo costos, y esto es la mitad, más o menos este del 60, quiere decir que en solo costos nos comimos toda esta parte de la torta y nos queda solamente este pedazo de torta. Entonces, si usted es una empresa y solamente le queda este pedazo de torta, pues usted ya está preocupado porque ya no tiene casi pastel para comerse. Y luego en los gastos, se va, en estos dos gastos, se está yendo un 36%. O sea que aquí se nos va otro pedacísimo de la torta y nos queda este pedacito de acá arriba, nos quedó de la torta solamente. Vuelvo y dibujo la torta. Quiere decir que en costos y gastos ya nos comimos toda esa parte de la torta y nos queda este pedacito de acá arriba solamente. ¿Ven? ¿Por qué sé que nos queda ese pedacito? Porque miren que aquí dice que la utilidad operacional es del 4,48. O sea que solamente me queda el 4% de los ingresos como utilidad operacional. Después de descargar mis gastos. Ahora, una cosa que analizaría un financiero, revisa entre los gastos de administración y los gastos de ventas y se da cuenta que el gasto de ventas es el 31%, mientras que el gasto de administración solamente es el 5%. Entonces, un financiero dirá, ¿por qué tenemos este gasto tan elevado con respecto al otro gasto? Porque mientras que este es el 31, este solamente es el 5. Normalmente la idea es que estos dos gastos no tengan una diferencia tan grande, porque aquí hay una diferencia casi de 25 puntos. Luego podríamos decir ingresos no operacionales y decimos 0,5%. ¿Ustedes creen 0,5% es mucho o es poquito? No es nada. No es nada. 0,5% es como si usted cogiera el 1%, como si usted cogiera el 1% y lo partiera a la mitad. Y el 1% no es casi nada, porque el 1% es un pedacito de 100. Y si usted parte un pedacito de 100 y ese pedacito lo parte a la mitad, o sea que es mucho menos. Como los ingresos no operacionales el 0,5%, entonces la empresa dice, pues no hay que prestarle tanta atención a este rubro porque este rubro no vale la pena. Si alguien pusiera decir, mira, pero ¿por qué tenemos estos ingresos? Hay que subirlos más. No, mira que este es el ingreso no operacional, ni siquiera vale la pena que trabajemos con ese ingreso. Este es más o menos algunos de los análisis que podría hacer comenzar a hacer una empresa. Ahorita que veamos el cuadro más grande, podemos hacer mucho más análisis, pero esto es como la forma en que uno va cuadrando o va al menos comienza a hacer preguntas. Vamos a ver el estado de situación financiera. Decíamos que el estado de situación financiera cogemos el total del activo, que este total del activo sería el 100%, y dividimos todas las cuentas, así como la anterior, las dividimos por el total de ingresos, esta la vamos a dividir por el total del activo. Entonces, vamos a coger caja y bancos y lo dividimos en el total del activo. Luego cogemos deudores y lo dividimos en el total del activo. Todo eso siempre lo multiplicamos por 100. ¿Listo? Rosy, ayúdame con caja y bancos, ¿cuánto dan? Rosy, ¿estás? Profe, o sea que se hace lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Sí, señora, pero en vez de dividirlo en los ingresos, lo vas a dividir en el total activo. Bueno. Profe, me dio 89%. Profe, da 0,31%. 0,31%, muy bien.
No 31%, 0,31%. Hay una diferencia bien grande al respecto en ambos valores. Mabel, ayúdame con deudores comerciales. Mabel. La estoy realizando, profe, ya le digo. Profe, me da 0,59. 0,59. Sí. Da 59.43%. Sí, así es. Hagamos una cosa. Saquen todos los porcentajes para poderles preguntar y les doy 5 minutos y ahorita les pregunto. Profe, una preguntita. Cuéntame. ¿Usted redondea desde 6? A veces depende de qué esté presentando, pero aquí en estos valores que estoy poniendo, estoy utilizando dos comas. Tú puedes utilizar una coma o dos comas. Normalmente en porcentaje se usan dos comas, a veces una coma. Sí, profe, es que como pues yo hice la operación la que acaba de decir mi compañera Cindy y ahí me dio 59,42 y después siguió un 6. Entonces ella como que lo redondeó a 43 o no sé si lo habrá hecho diferente. Así es, sí, señora. Sí. Cuando se utilizan dos números después de la coma, es decir, centésimas, entonces el tercer número se redondea para sumarle al segundo. Es decir, que si tú terminas en 26, queda en 3, o si terminas en 27, queda en 3, o en 29, queda en 3. Y si termina en 24, pues se dice 2 solamente. Igual esa coma no es, si tú en una presentación de estas pones 59,42 o 59,43, eso no hace mayor significancia al resultado, ¿sí? Porque los resultados en porcentaje son resultados relativos, son solamente a modo de presentación como para dar ideas y para hacer análisis. No es que tengan que ser una cosa súper exacta como en las matemáticas tradicionales. Yo redondeé porque ahí, por ejemplo, arriba daban un porcentaje y redondeaban a 28, creo que era. Entonces, por eso empecé a redondear. Sí, señora, así es. No hay ningún problema por manejar porcentajes y sobre todo cuando son después de la coma, porque eso llevan siendo cifras muy risibles como para prestarles tanta atención.
¿Listo? Vamos a mirar pues entonces cómo les ha ido. Cristian, cuéntame entonces cómo te dio otros deudores. Cristian Vanegas. No está. Ok, Dana, ayúdame con otros deudores. Profe, me dio 2,6. 2,6, no, Dana. 2,06. Sí, profe, qué pena. 2,06. Ok, Elizabeth. Impuestos anticipados. 4,60. 4,60. Elizabeth, ¿qué son impuestos anticipados? No tengo mucha claridad, profe. Impuestos anticipados es cuando a ti te han hecho alguna deducción en el trabajo y entonces eso se toma como un impuesto anticipado de lo que vas a pagar el próximo año y las empresas se las hacen. Algunas empresas les hacen una deducción que se llama retención en la fuente. Cuando le hace una retención en la fuente es un impuesto anticipado para cuando el siguiente año vaya a pagar impuestos. Entonces, como quien dice, ya diste un anticipo de esos impuestos que vas a pagar. Jean Sebastián, ¿cuánto te dio inventario? $17,64%. 27. Ok. Jerry, ¿cuánto te dio propiedad, planta de equipo? Ah, perdón, activo corriente total. Total de activo corriente, ¿cuánto dio? Jerry no está. Giancarlo. Giancarlos. Giancarlos también se quedó tomando tinto. José Luis, ¿cuánto te dio los activos corrientes? Profe, me dio 457. 457, bendito sea Dios. ¿Cómo le dio eso? ¿Cómo le dio eso, José Luis? Profe, A mí me dio distinto, profe. Giancarlo volvió. Yo creí que estaba tomando café o algo así. No, yo escuché, sí. Pues no sé. Ah, Pues yo aquí hice la operación, profe. Pues ¿cuánto le dio? 94,05. Ok. Por ciento. ¿Qué es activo corriente, Giancarlo? Ah, no, profe, me he equivocado. Tendría que sumarlo. Ya vi el error. Ya. Giancarlos, ¿qué es activo corriente ya que regresó del café? Pues. Ay, profe. Pues sí. Pues el activo corriente. El activo corriente. Pues. O sea, es como la mejor forma financiera, como a corto plazo. O sea, como conocer, o sea, como. O sea, porque Okay. es que el activo corriente, o sea, se financia con el pasivo no corriente. ¿Ya me entiendes? Pues ahí haciendo memoria, profe. Yo les recomiendo que uno después de clasecita repasa para que no se le vayan olvidando los conceptos que son importantes. Ya. José Orlando, ¿cuánto le dio propiedad planta de equipo?
3,86%. Sí, señor, 3,86. Ahí cometí un error y me fueron todos de una. Entonces, vamos a los pasivos financieros. Pasivos financieros, preguntémosle a Laura. ¿Cuánto le dio pasivo financiero, Laura? 38,61%. Ok. Proveedores. Luis Fernando. Luis Fernando. Tomando café también. Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. También se quedó tomando café. Jerry, le doy la palabra. ¿Qué quiere decir? Ya no quiere decir. Profe, qué pena, hombre. Cuénteme. No le puedo contestar ahorita porque usted Estaba sabe el tomando tema del café. agua y Ah, bueno, no. vale. Estaba recogiendo agua. Está bien, no hay problema. Entendible. Profe, una preguntita aparte de eso. Ahí veo en depreciación acumulada que da. Sí. ¿Qué pasa con depreciación acumulada? Volví, profe. Sí, en depreciación acumulada que da menos. Ajá. ¿Por qué impacto tiene ese resultado negativo? Lo que pasa es que la depreciación acumulada está negativa aquí, porque lo que hacemos es coger la propiedad planta de equipo, que son 457, y restarle 211. Entonces este valor se calcula juntico, y por eso aquí abajo tenemos un valor que se llama total propiedad planta de equipo. Propiedad planta de equipo son como el carro, la casa, los muebles que se compraron, el computador que se compró, todos estos elementos que se compraron, pero recuerden que todo eso pierde el valor en el tiempo, entonces se le hace la depreciación. Entonces lo que le estamos diciendo al que está leyendo el informe financiero es que nosotros hemos comprado 457 millones, recuerde que ese estado financiero está en millones, entonces estos valores que vemos aquí no son 457 pesos, son 457 millones. Entonces, hemos comprado 457 millones en propiedad planta de equipo, es decir, en casas, en carros, en muebles, en seres, y esto, a medida que ha pasado el tiempo, ha ido perdiendo su valor, y ya ha perdido casi que la mitad de su valor, porque ya son 211, entonces solamente la propiedad planta de equipo en este momento, aunque tengamos la misma casa, el mismo carro y todo eso, pero ya vale menos, ya está costando 246 en este momento. Por eso ese 3,86%, si usted le resta el 1,78, también debería darle en teoría este 2,08. Debería darle más o menos este 2,08 porque este es el valor que hay en este momento de la propiedad planta de equipo. Por eso este valor va en negativo y ese es el impacto que tiene la depreciación acumulada, restándole valor a la propiedad planta de equipo. Siempre que ustedes en un estado financiero vean la depreciación acumulada, allí lo que está es restando valor a esta propiedad planta de equipo que hay encima. A veces en los estados financieros no les va a aparecer este total propiedad planta de equipo, sino que van a estar estos dos valores seguidos y van a seguir los otros valores. Pero ustedes deben saber que ese siempre resta al anterior. ¿Vale? Vale, Jerry. Y aprovechemos que regresó Luis Asprilla. ¿Qué tal está el café? No me escuché muy bien. Okay. ¿Qué me dice? ¿Cuánto le dio proveedores? Proveedores.
24.83. Ok. Luisa Fernanda, ¿cuánto le dio cuentas por pagar? Luisa Fernanda. Profe, el audio me está fallando. ¿Cuánto le da por cuentas por pagar? 0,381. 0,381. 0,381. No, le debe dar 3,81. La coma está después del 3. Ah, 3. Bueno, sí, pues. Brian, impuestos por pagar. Ya, 5.55. ¿Cuánto le doy, Brian? El otro Ya Brian. lo hizo. ¿Cómo, profe? Brian Quejada, dígame el otro. Obligaciones laborales. 0,74. 0,74, ok. Total de pasivo corriente. $73.53. 54 también. 33,54, sí señora. ¿Es pasivo corriente, Brian? Brian David, ¿qué es pasivo corriente? Caleb, cuéntame. Profe, según lo que usted nos ha explicado, pues pasivo corriente se refiere a todas aquellas cuentas que debemos pagar a corto plazo, todo lo que debemos a corto plazo. Sí, señor. En este caso, aquí tenemos pasivos financieros. O sea, ¿qué son pasivos financieros? Cristian Vanegas, ¿qué es pasivo financiero? Profe, venga, yo le digo. Diga. Se refiere a todas aquellas deudas adquiridas por un negocio a un periodo determinado que puede ser a corto, medio o largo plazo. Lee muy bien usted, lo felicito. Ahora sí, dígame qué es pasivo financiero. Lo que leyó no es la definición de pasivo financiero. ¿Quién me dice que es un pasivo financiero? Profe, no sé pues si estoy correcto en lo que pienso, pero si hablamos de financiero, pues hablamos de Perdón, Wilmar, no te escuché lo último. que serían deudas económicas, en este caso, pues a corto plazo, perdón. Pero deudas económicas ¿con quién? Porque todos los pasivos son deudas. ¿Es una deuda con quién? Con una entidad bancaria. Con un banco. Bancos. Así es, con bancos. O como Entonces, un préstamo que se haga, cualquier cosa así, a una persona natural. No, a persona natural no, a bancos. Pasivos financieros son deudas que yo le tenga con bancos. Específicamente, todo lo que yo le debo a bancos son pasivos financieros o obligaciones financieras también. Sino que aquí las que están en el pasivo corriente son a corto plazo y las que están a largo plazo son las que están acá abajo.
las que son 66. Pero estos pasivos financieros son deudas con bancos. Proveedores son deudas con los que me venden la materia prima o los inventarios que yo voy a vender. Y cuentas por pagar son las deudas con otras personas. Los impuestos por pagar son deudas con el Estado, con el gobierno, y las obligaciones laborales son deudas con los empleados. Esta es una clasificación de deudas. Todos los pasivos son deudas. La clasificación obedece a con quién son las deudas. Si son financieros con bancos, si son proveedores con el que me vende mi inventario, con otro tipo de personas, con los gobiernos, con el Estado y con los trabajadores míos. Las obligaciones financieras a largo plazo 0,56 y el total pasivo 74,10%. Mayra, ¿cuánto le dio el capital? Capital me dijo. Sí. Un momento. Me dio 3,38. 3,38, bien. Entonces vamos, si analizamos este estado financiero, voy a ver. Profe, disculpe una pregunta. Cuéntame. Usted ahorita está diciendo que deudas que tenía con el Estado y el gobierno, o sea, no me quedó muy claro esa parte ahí. Cuando usted le dé O sea, plata al Estado. Me gustaría saber cuándo es con el Estado y cuándo es con el gobierno. No, utilice Estado y gobierno como sinónimos. O sea, el Estado y el gobierno, estoy hablando de lo mismo. Lo utilicé como sinónimos. Cuando tengo deudas con el Estado, cuando tengo deudas con el gobierno, estoy utilizándolos como sinónimos. Señalo, ¿qué? Entonces, y las deudas con el Estado o con el gobierno, que puede ser con la alcaldía, puede ser con la gobernación, o puede ser con el gobierno central, el gobierno nacional. Estas son como el IVA, si yo le debo IVA al gobierno, ahí está. Si yo le debo renta al gobierno, está ahí. Si yo le debo impuesto de industria y comercio al municipio, está allí. Si yo le debo un impuesto de un vehículo a la gobernación, está allí. Entonces, cualquier tipo de impuesto que yo le deba a una entidad del Estado, entonces está aquí en impuestos por pagar. Bien. Ahora, ¿cuáles son las cifras más representativas de este estado de situación financiera? Aquí vemos la primera, que es 54,3%. Los deudores comerciales. Entonces, una cifra alta. Entonces, quiere decir que esta es una de las cifras a prestar atención. ¿Por qué los deudores, la cartera, los clientes están tan altos? ¿Por qué esta empresa tiene una cartera tan alta? Esto es lo primero que se le presta atención. ¿Quién me dice otro porcentaje que esté muy elevado? ¿Qué otro porcentaje está muy elevado? Pasivo financiero. Sí, señor, está muy elevado. ¿Por qué cree que esto está tan elevado? ¿Qué decíamos que era el pasivo financiero? Eran deudas creo que era a bancos, ¿no? Sí, a bancos. Entonces quiere decir que eso está elevado porque la empresa ha hecho muchos préstamos este año. Como es corriente, sabemos que es este año. Entonces esto está elevado porque estamos haciendo muchos préstamos este año. Quizá porque estamos, por ejemplo, este está elevado y al mismo tiempo está elevado el inventario. Entonces quiere decir que lo más probable es que estemos comprando inventario o estemos vendiendo mucho y por eso estamos haciendo préstamos este año.
¿Otro elevado que esté? ¿Quién me dice otro? Profe, también los proveedores. También los proveedores. Esto también tiene relación. O más bien usted, ¿con qué cree que tiene relación proveedores? ¿Por qué puede estar elevado a los proveedores? Sí, profe, por lo mismo que usted acaba de decir, por también la cifra elevada de los inventarios. Eso, también los inventarios. Esa es una buena respuesta. Sin embargo, aquí lo que diríamos es, pero venga, pasivos más proveedores, 38 más 24, esto me da 60 y ¿qué? 62, ¿cierto? Sí, señor. O sea que entre pasivos y proveedores yo tengo el 62%. Sin embargo, en inventario solamente tengo el 27%. Entonces hay otra razón por la cual yo me estoy endeudando tanto. Y es que yo no he podido pagar proveedores, ni he podido pagar mis deudas bancarias, porque a mí me deben mucha plata también. Esta de aquí son las cuentas por pagar, por cobrar. Y si yo tengo cuentas por cobrar muy elevadas, quiere decir que no me están dando casi plata. De hecho, ustedes ven en caja y en bancos, no tengo casi plata, tengo el 0,31%, o sea, casi nada. Entonces quiere decir que mi plata me la tienen aquí retenida. ¿Qué debería hacer yo? Yo debería comenzar a cobrar la cartera, comenzar a cobrar a los clientes para liberar flujo de efectivo que me permita pagar mis bancos y pagar a mis proveedores. Si a mí me pagaran más, y yo tuviera esto, por ejemplo, en el 10, yo podría rebajar esto también prácticamente al 10. Porque miren, el 59% es muy parecido al 62%. ¿Sí lo ven? O sea, prácticamente aquí está toda la plata que yo debo. Eso es más o menos lo que se hace en análisis financiero. Se miran valores elevados y se analiza qué es lo que está pasando y más o menos así, en dónde está la situación, qué es lo que se puede corregir, dónde se puede mejorar. Vamos al análisis absoluto. El análisis horizontal, perdón. El análisis horizontal, como ya nos decía Caleb hace rato, es el que va en este sentido. No solo es una línea, Profe, sino que es una línea que va de un lado a otro. Cuéntame. Profe, usted está mostrando pantalla. Sí, señora. Es que no me sale. ¿No le sale? No, me he conectado y nada. Puede ser un problema de tu conexión, pero venga, yo la reinicio para ver si ahí te mejora. Vale, profe. ¿Te volví a coger? No. Voy a salirme y volver a entrar a ver. Tiene un problema de tu conexión. ¿Alguien más tiene problema con la pantalla? Todos miran. No, profe, yo no. Ok. Entonces les decía que el análisis horizontal es un valor de crecimiento de un periodo a otro, y por eso es horizontal, porque es de un periodo a otro. Es decir, si ustedes ven este estado de situación, este comienzo del estado de situación donde aparecen los activos corrientes, aquí tenemos el año 4 y aquí tenemos el año 3. O sea que lo que vamos a hacer es un análisis horizontal porque lo vamos a hacer de esta manera. Este comparado con este, por eso es horizontal. No es como el otro que era este de aquí comparado con el valor de los activos, que era vertical. ¿Ven? Este de aquí comparado con el valor de los activos es vertical. En cambio, si comparo este con este, estoy comparando horizontalmente. ¿Ven la diferencia? Entonces, eso es el análisis horizontal. Entonces, en el análisis horizontal hay dos, el absoluto y el relativo. El absoluto solamente es restar cifras. ¿Cuánto tengo el año actual y cuánto tengo el año anterior? Mientras que el relativo utiliza una fórmula que es año actual sobre año anterior menos 1. Ahorita vamos a mirarlo más en detalle. Vamos a hacer, entonces, por ejemplo, dígame.
Perdón, profe. Profe, es que se me cortó un poquito la señal y me perdí la explicación, el inicio. Ok. Lo que estábamos diciendo es solamente que este es análisis horizontal porque vamos a comparar un año con respecto al siguiente y que existen dos tipos, absoluto o relativo, y hay unas fórmulas que las vamos a ver a continuación. El absoluto es año actual menos años anterior, año 2 menos año 1, y vamos a hacerlo con este ejemplo, con estos valores. Entonces, por ejemplo, el año 2, en este caso, es el año actual, el último año, y el año anterior es el año más lejano, más antiguo. Entonces, por ejemplo, el año 4 sería el año 2, y este año 3 sería el año 1. El año 4 sería el año actual, y este año 3 sería el año anterior. Simplemente lo restamos. 37 menos 329 me da menos 290 y algo. ¿Alguien me ayuda? Menos 292. Menos 292. Y si lo hacemos deudores, 7.000 menos Sí, 400. están haciendo mucha bulla. Dígame, eso de que hagan tanta bulla, si no. La siguiente, por favor. Si hacemos 7.000 menos 4.400. 2.583. Eso, 2.583. Entonces, este es un valor, este es un análisis muy sencillo. Simplemente restar el año anterior menos este año que tenemos aquí. Y entonces ahora vamos a el relativo. Y el relativo es esta fórmula. Año actual, año 2, dividido año anterior, año 1, menos 1. A esta división le restamos 1 y para que nos den porcentaje, pues siempre multiplicamos por 100. Entonces, por ejemplo, año 2 sería este año 4, 37, dividido 329. Esto le va a dar 89%. es menos 1, sí. Pero si usted hace 37 dividido 329, esto le va a dar menos 1,89 más o menos. O le va a dar, no, le va a dar otro número, le va a dar 17, algo así como 17 y no sé qué le da. ¿Alguien me dice? 37 menos 37 dividido ¿Cuál, 329. profe? 37 0,11, profe. 0,11. 0,11. Así es. Y Profe, 37 pero venga, a eso. y a eso le No, restamos siga 1. explicando. Y a eso le restamos 1. Y ahora sí me da menos 0,89. ¿Sí? Sí, señor. Y cuando lo multiplicamos por 100, ahí sí te va a dar 89%. Menos 89%. Profe, a mí me dio Menos menos 89%. 99%. No, profe, espere. 37. Menos 89%. Me da Ese es el- 88, 35. Que ese es el error que había al principio de la lectura, que Diana Calle me hizo la corrección.